El rostro de Ernesto Julián Cienfuegos del Valle, de 51 años, se endureció al arrojar los papeles sobre la mesa roída del mesón del Gran Duque. Ya estuvo. Alma Esperanza Rivas Montes, de 50. Fírmame esto. La muchacha espera a un hijo mío y tú ya no encajas en mis planes. El golpe fue seco. ¿Sientes la rabia de Alma? Dale un me gusta a este video. El dolor era un eco de casi 20 años de maltrato, pero esta vez algo tronó en ella. Doña Begoña, desde la esquina, sonreía con su maldad habitual. Alma respiró hondo, enderezándose. No, Ernesto, no te voy a dar el gusto de verme pisoteada. ¿Qué creen que exigirá Alma? Coméntenlo ahora. Exijo la mitad de lo que tenemos y manutención para Valeria. No soy la tonta que dejó la manufacturera El Crisol por ti. Doña Begoña se atragantó. Maldita gata. La voz de Alma era acero. Él había querido el fin. Ella le daría una guerra legal. Suscríbete para ver su revancha. El brillo en sus ojos prometía que no volvería a ser víctima. Él se quedó mudo, sin entender la fuerza que acababa de despertar. Comparte esta historia con quien necesite inspiración. Ella no se doblegaría. Jamás. La batalla legal se extendió como una plaga, meses de audiencias llenas de bilis y mentiras, pero Alma no cedió un ápice. Ernesto, con el rostro inflamado por el orgullo herido, intentaba desestimar su solicitud, alegando que su única contribución había sido arruinar la reputación del mesón del Gran Duque con su mal talante y su falta de tacto social. Doña Begoña, desde la primera fila de la corte, tejía una red de susurros venenosos a quien quisiera escucharla, pintando a Alma como una mujer ambiciosa, una advenediza sin principios que se había colado en su familia para despojarlos de lo poco que les quedaba tras la ruina financiera que, según ella, había sido obra del mal de ojo de Alma. Pero el juez, un hombre estoico y curtido, ignoró el teatro y se concentró en los números que los abogados de Alma habían desenterrado. No importaba cuán hábil se hubiera vuelto Ernesto en esconder sus bienes durante los años de la decadencia matrimonial. Alma había estado allí, en la cocina, en la oficina, soportando el desprecio, y recordaba cada préstamo, cada inversión, cada bien inmueble adquirido, aunque fuera a nombre de terceros. Recordaba los momentos en que la prosperidad momentánea de Ernesto se había disparado antes de volver a caer, y cómo ella había trabajado doble turno para mantener a flote la fachada del restaurante. Ella no era tonta. Había sido ignorada, pero no ciega. Cuando el veredicto final se dictó, Alma no sintió alegría, sino una profunda y agotadora paz. Había ganado. No solo la mitad de los bienes legítimos, sino la manutención que aseguraría el futuro de Valeria, quien ahora era una adolescente confundida y dolida por la mezquindad de su padre. Ernesto rugió en la sala, amenazando con apelar hasta el último centavo, pero Alma se limitó a mirarlo con una serenidad que lo desarmó. Ya no le tenía miedo. Su voz era solo el eco hueco de un hombre que se había acostumbrado a dominar, pero que ahora estaba desprovisto de poder sobre ella. El divorcio fue oficial a finales de 2018. Alma dejó el mesón del Gran Duque, esa casona elegante pero decadente que había sido su prisión por casi 25 años, y se mudó a un departamento pequeño pero luminoso. Por primera vez en su vida adulta, estaba sola, con sus propios muebles y sus propias reglas. La transición fue dura. La sensación de incertidumbre económica la mordía, especialmente por Valeria, que necesitaba estabilidad para sus estudios. El dinero que obtuvo del acuerdo de divorcio no era una fortuna, era apenas un respiro. Necesitaba un trabajo y lo necesitaba rápido. El mundo de las fábricas había quedado atrás, y la experiencia en el restaurante, aunque vasta, la encasillaba. Un anuncio en el periódico local
llamó su atención. Asistencia doméstica ejecutiva para residencia privada. Se requiere experiencia, discreción absoluta y pulcritud inquebrantable. Compensación superior a la media. La entrevista se llevó a cabo en la residencia Altamirano, una mansión de lujo que parecía sacada de una revista. Amplia, con jardines vastos y perfectamente podados, se alzaba como un monumento a la soledad y la opulencia. Alma, con su pelo castaño oscuro y sus ojos vivaces, se sintió diminuta al cruzar el portón de hierro forjado. Fue entrevistada por la asistente personal del dueño, una mujer de negocios impecable y fría que no le preguntó sobre su vida personal, sino sobre su capacidad para gestionar inventarios, planificar menús dietéticos complejos y mantener la pulcritud de espacios de proporciones colosales. Alma obtuvo el trabajo. Era altamente remunerado, tal como prometía el anuncio, pero también era exhaustivo y, sobre todo, solitario. Su empleador era Leandro Maximiliano Altamirano. Tenía 62 años, un hombre alto, canoso, con una complexión elegante, pero unos ojos profundos que cargaban un peso indescriptible de cansancio y aislamiento. Leandro era un magnate de las finanzas y un coleccionista de arte. Rara vez se le veía en persona. Su rutina era espartana. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba en su estudio hasta media tarde, se ejercitaba y cenaba solo. El primer año fue una prueba de fuego. Alma trabajaba con una dedicación casi monástica. La exigencia de Leandro era extrema. No toleraba el desorden, el retraso o la mediocridad. Pero, a diferencia de doña Begoña, su exigencia no era personal ni cruel. Era estrictamente profesional, buscando la perfección en el manejo de su entorno. Alma, con su ética de trabajo inquebrantable, no solo cumplió, sino que superó las expectativas. Los armarios estaban organizados por código de color y temporada. La cocina, que parecía un quirófano, se mantenía con una higiene impecable, y las vastas bibliotecas, llenas de incunables, estaban desempolvadas y ventiladas según un cronograma militar. Dado que Leandro pasaba la mayor parte del día encerrado y valoraba el silencio absoluto, la comunicación entre ellos se limitaba a pequeños gestos y, crucialmente, a las notas en el refrigerador. Al principio, las notas eran puramente funcionales. Lunes: Alma, el vino de la cosecha 2010 requiere ser decantado 1 hora antes. Gracias. LMA. Martes: el pañuelo de seda azul que dejé en la cómoda necesita planchado a vapor, únicamente. Alma respondía con la misma formalidad concisa, a menudo dejando sus respuestas en la encimera de mármol. Respuesta de Alma: enterado, don Leandro. Se planchará y guardará en la caja de cedro, como indicó. Poco a poco, el tono empezó a cambiar sutilmente, casi imperceptiblemente, reflejando el aprecio de Leandro por la dedicación y el ojo clínico de Alma. Un día, Alma había notado que el sistema de seguridad de una de las vitrinas, donde se guardaban piezas prehispánicas valiosísimas, estaba fallando. En lugar de solo reportarlo a la seguridad, ella dejó una nota detallando el problema técnico y ofreciendo una solución provisional que había aprendido observando a los técnicos. Nota de Alma: don Leandro, el sensor de presión de la vitrina maya está dando lecturas erróneas. Lo recalibré manualmente para mantener el nivel de humedad adecuado mientras llega el técnico mañana por la mañana. Adjunto las lecturas de esta tarde. La mañana siguiente, Alma encontró una nota pegada en el refrigerador, justo al lado de la lista de compras. Nota de Leandro: Alma. Su previsión no tiene precio. La mayoría de las personas se limitaría a reportar la falla. Usted se anticipó a la solución. Es invaluable su capacidad de observación y su iniciativa. La caja de chocolates belgas en la despensa es para usted. Disfrútelos. Alma se quedó mirando la nota, sintiendo un leve cosquilleo.
No era solo el chocolate, era el reconocimiento explícito, profesional y sincero de su intelecto. Durante 20 años, su trabajo había sido menospreciado por Ernesto y Begoña, considerado servidumbre. Aquí, su esfuerzo era invaluable. La dinámica de las notas se transformó en una conversación silenciosa sobre la eficiencia y, a veces, sobre la vida misma. Leandro era un hombre culto, y a veces Alma leía las notas que dejaba para sí mismo, pensamientos fugaces sobre libros o arte. Un viernes, Alma había pasado horas restaurando un antiguo sillón de terciopelo que la luz del sol había decolorado ligeramente. Dejó un informe sobre los productos utilizados y el tiempo invertido. Leandro respondió con una cita, escrita con su pulcra caligrafía. Nota de Leandro: la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Lord Byron. Gracias, Alma, por cuidar la inmortalidad de mis posesiones con tal esmero. Me da gusto ver que la residencia respira gracias a usted. Alma sonrió. No era una relación personal, sino una conexión basada en el respeto mutuo por el trabajo bien hecho. Ella veía en él a un hombre que valoraba la dedicación. Él veía en ella a alguien que no solo ejecutaba órdenes, sino que pensaba y resolvía problemas con una inteligencia práctica superior. Pasaron otros 2 años. Alma, 50 años, se sentía fuerte, independiente y útil. Valeria ya estaba en la universidad, estudiando con beca, motivada por la tenacidad de su madre. La vida de Alma había encontrado un ritmo predecible y satisfactorio. Una tarde de finales de 2023, la monotonía de la residencia Altamirano se rompió. Leandro la llamó a su estudio, algo que solo hacía para discutir asuntos financieros complejos o para darle instrucciones muy detalladas. El estudio era una habitación oscura y de caoba, llena del olor a papel antiguo y cuero. Leandro estaba de pie junto a un gran ventanal que daba a los vastos jardines. Parecía más cansado de lo habitual, su elegancia ligeramente desordenada. «Alma», comenzó Leandro, su voz baja y resonante, «siéntese, por favor. Lo que tengo que decirle no es sobre inventarios ni sobre la próxima cena de caridad». Alma sintió un escalofrío. ¿Había hecho algo mal? He observado su trabajo durante estos años, continuó Leandro, mirando la luz menguante del atardecer. Usted es la persona más íntegra y eficiente que ha trabajado para mí. Su presencia ha traído orden, sí, pero también una tranquilidad que no conocía. Hizo una pausa, se giró para mirarla directamente. Sus ojos profundos, normalmente reservados, mostraban una vulnerabilidad inusual. Alma, usted sabe que soy un hombre solitario. He pasado la mayor parte de mi vida dedicado a los negocios. Nunca me casé. Pensé que ya no había espacio para la compañía en mi vida. Hasta ahora. Alma sintió que la respiración se le atoraba en la garganta. Intentó mantenerse profesional. Don Leandro, valoro mucho su aprecio por mi trabajo. Él levantó una mano deteniéndola. No hablo solo de trabajo, Alma. Hablo de usted. Veo su esencia, su resistencia, su moral inquebrantable, esa fuerza indomable que la hizo salir de la adversidad para no ser pisoteada jamás. Es la primera mujer que valora mi existencia por lo que soy, no por lo que poseo. Y, créame, he tenido muchas mujeres interesadas en lo que poseo. Se acercó lentamente a su escritorio y recogió un pequeño estuche de terciopelo que Alma no había notado antes. Yo no sé cómo hacer esto de la manera correcta, confesó Leandro, una rareza en un hombre acostumbrado a la certidumbre. Pero necesito que sepa que la aprecio profundamente, y si usted me lo permitiera, me gustaría que dejáramos atrás el título de empleador y empleada. Me gustaría ofrecerle mi vida, mi respeto incondicional, mi apoyo para usted y para Valeria. Alma se casaría conmigo. El silencio en el estudio era denso. Alma
sintió que se le humedecían los ojos. La última vez que un hombre le había ofrecido un futuro había sido Ernesto, en la penumbra de un restaurante decadente, un ofrecimiento vacío que se convirtió en una condena de maltrato. El recuerdo de esa época, del dolor físico y psicológico que Begoña y Ernesto le habían infligido, la hizo temblar. El miedo a ser herida de nuevo era un fantasma poderoso. Don Leandro, su voz era apenas un susurro. Acabo de salir de un matrimonio donde fui borrada, donde mi valía fue negada a diario. Tengo miedo de volver a entregar mi confianza. Leandro asintió, comprendiendo perfectamente, y es natural que lo tenga. No le pido que me entregue su vida hoy, Alma. Le pido que me entregue una oportunidad de demostrarle que la edad que tengo no me ha hecho un idiota, sino un hombre que sabe exactamente lo que busca. Una compañera, no una sirvienta, no un trofeo, sino alguien con quien compartir la quietud y el respeto. Alma lo miró. Él no prometía pasiones juveniles, ni dramas, prometía respeto, y el respeto, después de todo lo vivido, era lo más valioso que un ser humano podía ofrecerle. Vio la honestidad en sus ojos cansados, la promesa de una vida plena, apoyada, incondicional. Sí, don Leandro, dijo Alma, finalmente, enderezando su espalda. Acepto casarme con usted. El rostro de Leandro se iluminó con una alegría que le quitó 10 años de encima. No hubo abrazos efusivos ni besos arrebatados, solo una toma de manos firme y una mirada de gratitud. Gracias, Alma. Haremos de su vida y la de Valeria un lugar seguro. Le prometo que jamás volverá a ser víctima de la mezquindad de nadie. Los preparativos para la boda en 2024 fueron discretos, pero elegantes, a la altura del estatus de Leandro. Alma, con la ayuda de la asistente personal y de Valeria, que estaba extasiada con la felicidad de su madre, se dedicó a elegir los detalles. Una tarde, mientras visitaba una de las boutiques de alta costura del centro, acompañada por Valeria, ocurrió lo inevitable. Al salir de la tienda, justo en la banqueta, Alma se topó de frente con Ernesto. Ernesto, ahora con un aspecto algo más desaliñado de lo que Alma recordaba, se detuvo en seco. Llevaba un traje que le quedaba ligeramente apretado y una expresión de fastidio permanente en el rostro. Doña Begoña no estaba a la vista, por fortuna. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo Ernesto, con ese tono condescendiente que Alma había soportado por décadas. «¿Saliendo de tiendas de lujo, Alma? ¿Quién te paga esto? Ya encontraste otro incauto para que te mantenga, ¿eh? Porque la manutención de Valeria apenas se alcanza para tus gustos». Valeria se puso tensa, lista para defender a su madre, pero Alma la detuvo con un gesto sutil. Ella manejaría esto. «Ernesto», dijo Alma, su voz tranquila y firme, sin un rastro de emoción. «No es de tu incumbencia. Y te recuerdo que los pagos de la manutención se han retrasado 3 veces este trimestre. Dile a tu abogado que el de Leandro es menos tolerante con los impagos». Ernesto se burló. «¿Leandro? ¿Ahora andas con un Leandro? ¿Otro mesero con ínfulas? ¿Qué? ¿No te da vergüenza, a tu edad, andar de arrimada?» Estaba a punto de lanzar otro dardo humillante cuando una voz poderosa y serena cortó el aire detrás de Alma. «Me temo, Cienfuegos, que el único que tiene vergüenza en esta conversación es usted». Leandro Maximiliano Altamirano apareció alto y elegante, con su traje de lana oscura hecho a la medida, irradiando una autoridad que hacía que Ernesto pareciera un empleado de tercera. Había llegado para recoger a Alma y había escuchado las últimas frases. Ernesto palideció. Reconocía ese rostro y sobre todo ese apellido. El apellido Altamirano era sinónimo de poder, de finanzas inalcanzables. «Don Leandro», balbuceó Ernesto, la arrogancia evaporándose, reemplazada por el miedo servil. «¿Qué hace usted aquí?» Solo saludaba a Alma.
Leandro se paró al lado de Alma, poniendo una mano firme en su espalda. Este simple gesto era una declaración de guerra y protección. Alma ya no es solo Alma, corrigió Leandro, su mirada gélida. Ella es mi prometida, y dentro de poco será la señora Altamirano. Ernesto abrió y cerró la boca, incapaz de formar una palabra coherente. Su intento de humillación había rebotado en el muro de titanio que Alma había erigido, y ahora estaba siendo pulverizado por el hombre más poderoso del Estado. Pero hay algo más importante que debes saber, Cienfuegos, continuó Leandro, con una calma aterradora. Sé que su actual negocio de distribución de textiles, el que apenas mantiene a flote su pequeña operación, depende de un contrato exclusivo para proveer los uniformes de varias de mis filiales, incluyendo la manufacturera El Crisol, la misma fábrica donde Alma trabajó de joven. Ernesto se tambaleó. El contrato de proveedor era su salvación económica. Si lo perdía, la ruina sería total, y esta vez doña Begoña no podría culpar a Alma. Usted firmó ese contrato hace 6 meses, ¿recuerda? Leandro sonrió fríamente. Tiene una cláusula de rescisión unilateral si cualquiera de los asociados principales incurre en faltas graves de ética, moral o, como lo establece, si intenta hostigar o amenazar a un familiar directo del firmante del contrato. Alma y Valeria están a punto de ser mi familia, y lo que acaba de intentar hacer aquí, Cienfuegos, es hostigamiento. Ernesto Julián Cienfuegos. Del Valle se quedó mudo. No era solo que Alma hubiera ascendido a un nivel social inalcanzable, era que su ascenso ahora controlaba directamente la miseria de él. El universo le había devuelto el golpe con precisión quirúrgica. «Retírese, Ernesto», ordenó Alma, mirándolo por última vez sin odio, solo con piedad por la patética figura que se había convertido. «Y no te acerques jamás a Valeria. Tu contrato depende de ello». Ernesto, derrotado, dio media vuelta y se perdió entre la multitud, un hombre cuyo ego había sido triturado bajo el peso de la nueva realidad de Alma. Alma y Leandro se quedaron de pie un momento. Alma suspiró, sintiendo que un peso ancestral se liberaba de sus hombros. La reivindicación no había llegado de su propia boca, sino de la protección incondicional del hombre que la amaba y respetaba. «¿Estás bien, Alma?», preguntó Leandro suavemente. «Estoy perfectamente», respondió ella, sonriendo con una autenticidad que nunca antes había conocido. «Gracias, Leandro. Me defendiste. Siempre lo haré», prometió él. El día de la boda fue un evento lleno de luz y felicidad tranquila. No fue un espectáculo de fuegos artificiales, sino una ceremonia íntima en los vastos jardines de la residencia Altamirano, ahora el hogar de Alma. Valeria, con una sonrisa radiante, sirvió como la dama de honor principal, viendo a su madre casarse con un hombre que la trataba con dignidad y amor. Alma, Esperanza Rivas. Montes, la niña nacida en Pueblo Nácar, que fue rechazada por no ser varón, la joven que trabajó en la manufacturera El Crisol para conseguir su certificado de equivalencia, la mujer que soportó el maltrato en el mesón del Gran Duque, finalmente se casaba por amor y, sobre todo, por respeto. Vistiendo un traje sencillo pero elegante, Alma miró a Leandro. No era el romance de cuento de hadas, era algo mucho más sólido, una alianza de almas maduras que valoraban la lealtad y la tranquilidad por encima de todo. Leandro, con su porte digno, la tomó de la mano y le susurró: «Nunca más te sentirás desafortunada, mi alma. Eres la mujer más afortunada y fuerte que he conocido». Alma asintió, las lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Ella no era desafortunada, era profundamente afortunada de haber sobrevivido y prosperado. Había revertido la percepción de toda una vida. Se había ganado su felicidad con sangre, sudor
y el coraje de no dejarse pisotear nunca más. Ahora, viviendo una vida plena, apoyada incondicionalmente por Leandro, con Valeria segura y amada, Alma finalmente encontró la quietud. La residencia Altamirano dejó de ser un símbolo de exigencia laboral para convertirse en su verdadero refugio. La vida, a sus 50 años, apenas comenzaba. Si esta historia de resiliencia y venganza bien merecida te conmovió, déjanos un me gusta y suscríbete para más relatos de mujeres que lo perdieron todo, pero lo ganaron de nuevo, y con creces. La vida de Alma Esperanza Rivas Montes, mucho antes de cumplir sus 50 años, ya era una crónica de resistencia forjada en la crueldad doméstica y la indiferencia social. Nacer mujer en Pueblo Nácar, esa colonia donde el polvo se adhería a la piel y el machismo se respiraba más denso que el humo de la chimenea, fue su primer pecado. Desde el día en que llegó al mundo, sus ojos vivaces y su estatura media se encontraron con la mirada dura de su propia madre, quien nunca perdonó que el destino le hubiera negado un varón. La niña, la que siempre trae problemas, le espetaban, mientras su hermano menor, Javier, era tratado como un pequeño rey, un futuro proveedor, el único motivo de orgullo que la familia Rivas creía poseer. Alma creció siendo una sombra, un estorbo que debía callar y servir. La escuela, ese pequeño respiro de dignidad, le fue arrebatada cuando su madre decidió que no había dinero para mantenerla en la preparatoria. En los 16 años, su camino se desvió brutalmente de los libros a las cadenas de producción. El único futuro que le permitieron elegir fue la monotonía gris de la manufacturera El Crisol, la fábrica textil más grande de la zona. El aire dentro de la manufacturera. El crisol era pesado, saturado de pelusa y el chirrido incesante de las máquinas. Eran jornadas de 12 horas donde las manos de Alma, sensibles y veloces, cortaban y cosían sin descanso. El pago era misérrimo, apenas lo suficiente para entregar una parte sustancial en casa y quedarse con migajas. Pero el espíritu de Alma era de una tenacidad que nadie en Pueblo Nácar podía doblegar. No renunciaría al saber. Entre el turno de noche y el alba, mientras la colonia dormía, Alma sacaba sus libros empolvados. Estudiaba bajo la luz débil de una bombilla, robando horas al sueño. Su meta no era solo sobrevivir, era escapar. Su certificado de equivalencia de estudios no era un simple papel, era el mapa para su libertad, la promesa de que la adversidad no dictaría su destino. 3 años de esfuerzo clandestino culminaron en un triunfo silencioso. A los 19 años, Alma sostenía ese documento, su pasaporte hacia la independencia. Dejó Pueblo Nácar sin mirar atrás, con el único deseo de forjar una vida donde su valía no dependiera de su género ni de la aprobación de nadie. Trabajó en cocinas económicas, limpiando pisos, sirviendo mesas, siempre con esa pulcritud inquebrantable que la caracterizaba. Fue en el restaurante El Rincón del Sazón, donde conoció a Ernesto Julián Cienfuegos del Valle, un hombre de 24 años, alto y de complexión robusta, con una mirada arrogante que en ese entonces Alma confundió con seguridad. Ernesto era el hijo del dueño, un joven que vestía ropa cara y hablaba de negocios. Alma, deslumbrada por su mundo, tan distante de la miseria de Pueblo Nácar, se dejó seducir. El amor fue rápido, apasionado y, sobre todo, superficial. Se casaron en 1993, sin celebración formal, apenas una firma ante un juez. Este matrimonio sin pompa desató la furia de doña Begoña de las Rosas Rivdá, de Cienfuegos, la matriarca de 74 años, una mujer de aspecto severo, clasista hasta los huesos, quien vio en Alma no una esposa para su hijo, sino una advenediza de bajos recursos que venía a manchar su apellido. Doña Begoña, ejerciendo su poder de viuda y dueña moral de El Mesón del Gran Duque, el elegante pero ya entonces decadente restaurante familiar, impuso una condición:
Alma debía vivir bajo su techo. El mesón, una casona antigua de estilo colonial, se convirtió en la prisión de Alma. Lo que siguió fue más de una década de maltrato sistemático, físico y psicológico. Doña Begoña la sometió a la servidumbre doméstica, asegurándose de que Alma, la mujer con el pelo castaño oscuro y ojos vivaces, trabajara desde el amanecer hasta la medianoche. No eres más que una sirvienta de pueblo nácar con pretensiones, era el mantra constante de Begoña. Alma cargó con el trabajo del restaurante y la casa, limpiando los vastos salones, cocinando para los clientes y soportando los desaires en silencio. Incluso estando embarazada de su hija, Valeria, la carga no disminuyó. La única tregua era la soledad de la cocina, donde Alma lloraba en silencio, preguntándose cómo había cambiado la jaula de la fábrica por la jaula de terciopelo. El nacimiento de Valeria no ablandó a doña Begoña, sino que intensificó su crueldad, transfiriendo su desprecio a la niña. Mientras tanto, Ernesto, con su ambición desmedida y su superficialidad, se había vuelto un fantasma. Había prometido un futuro brillante, pero la realidad era que el negocio familiar estaba en caída libre. La ruina financiera se cernía sobre el mesón del Gran Duque, y este desastre económico se convirtió en la excusa perfecta para la matriarca. Begoña culpó a Alma, asegurando que su mal de ojo y su origen humilde habían traído la mala suerte a la estirpe Cienfuegos. Alma observó el deterioro de su matrimonio con una tristeza profunda y agotadora. Ernesto se obsesionó con el dinero, buscando inversiones dudosas que siempre fracasaban, volviéndose cada vez más indiferente a su esposa. Ella no era una compañera, era una extensión de la servidumbre que mantenía la fachada del mesón. Él nunca la defendió de su madre. De hecho, su silencio era una aprobación tácita del abuso. Durante más de 15 años, Alma soportó el peso de la casa, la mezquindad de su suegra y la creciente distancia de su esposo, todo por mantener una mínima estabilidad para Valeria, su única razón para seguir luchando. Pero hasta el metal más fuerte tiene un punto de quiebre. En 2018, Ernesto, que había logrado un éxito financiero temporal gracias a una inversión audaz, se transformó. Ya no era el hombre que se avergonzaba de la decadencia, ahora se avergonzaba de Alma, su esposa. La mujer que había sacrificado su juventud y su paz mental no encajaba en su nuevo círculo social de yates y cenas elegantes. Alma, a sus 45 años, con el pelo castaño oscuro y la experiencia grabada en su rostro, se sentía obsoleta ante la nueva vida de Ernesto. El golpe final llegó sin aviso. Ernesto la citó en una cafetería impersonal. Su mirada arrogante estaba más pulida que nunca. «Alma, esto ya no da para más. Estoy teniendo un hijo con otra mujer», anunció, con una frialdad que heló la sangre de Alma. Alma lo miró fijamente. No era sorpresa. La indiferencia de Ernesto era el preludio de algo peor. «¿Y qué esperas que haga, Ernesto?», preguntó ella, su voz peligrosamente baja. «Quiero el divorcio. Obviamente será un trámite rápido. Te daré algo de dinero, lo justo, para que busques un departamento pequeño. Ella es joven, exitosa, y no quiero escándalos. Te firmaré el papel si no pones resistencia». La exigencia de Ernesto no fue solo un pedido de divorcio, fue la última humillación, el intento final de pisotearla. Quería borrar 20 años de su vida con un par de billetes y una firma. En ese momento, Alma no sintió dolor por el amor perdido, porque hacía mucho que no quedaba amor, sino una rabia ardiente. La imagen de Valeria, de su propia infancia de rechazo, se proyectó en su mente. Ella no permitiría que su hija creciera viendo a su madre ser desechada como un mueble viejo. «No, Ernesto», dijo Alma, con la moral inquebrantable que la había definido desde la manufacturera El Crisol. «No te lo voy a poner fácil.
Yo también trabajé. Yo mantuve tu fachada y sé perfectamente dónde está cada peso que ganaste y perdiste. Exijo la mitad de los bienes legítimos y la manutención completa para Valeria. Ernesto se levantó de la silla, el rostro congestionado. Estás loca, Alma. ¿Quieres arruinarme? No te corresponde nada. Tú solo fuiste la señora de la casa, una ama de llaves malhumorada que ni siquiera sabía vestirse para mis eventos. Fui tu esposa, Ernesto, replicó ella, sin inmutarse. Y seré tu peor pesadilla si intentas despojarme de lo que es mío y de lo que le corresponde a nuestra hija. Busca un abogado, porque yo ya tengo el mío. Así comenzó la batalla legal. Doña Begoña, desde la primera fila de la corte, tejía una red de susurros venenosos, pintando a Alma como una mujer ambiciosa, una advenediza sin principios que se había colado en su familia para despojarlos de lo poco que les quedaba tras la ruina financiera que, según ella, había sido obra del mal de ojo de Alma. Pero el juez, un hombre estoico y curtido, ignoró el teatro y se concentró en los números que los abogados de Alma habían desenterrado. Alma, que había estado allí, en la cocina, en la oficina, soportando el desprecio, recordaba cada préstamo, cada inversión, cada bien inmueble adquirido, aunque fuera a nombre de terceros. Ella no era tonta, había sido ignorada, pero no ciega. Cuando el veredicto final se dictó a finales de 2018, Alma no sintió alegría, sino una profunda y agotadora paz. Había ganado la mitad de los bienes legítimos y la manutención que aseguraría el futuro de Valeria. Ernesto rugió en la sala, amenazando con apelar, pero Alma se limitó a mirarlo con una serenidad que lo desarmó. Ya no le tenía miedo. Su voz era solo el eco hueco de un hombre acostumbrado a dominar. Alma dejó el mesón del Gran Duque, esa casona elegante pero decadente que había sido su prisión. Se mudó a un departamento pequeño pero luminoso. La sensación de incertidumbre económica la mordía, pero un anuncio en el periódico local le dio un nuevo rumbo. Asistencia doméstica ejecutiva para residencia privada. Se requiere experiencia, discreción absoluta y pulcritud inquebrantable. Compensación superior a la media. Obtuvo el trabajo en la residencia Altamirano. Era altamente remunerado, pero exhaustivo y solitario. Su empleador era Leandro Maximiliano Altamirano, 62 años, alto, canoso, un magnate de las finanzas que irradiaba una elegancia cansada. Leandro era un hombre exigente, pero a diferencia de doña Begoña, su exigencia era profesional. Alma trabajó con dedicación monástica, superando todas las expectativas. Dado que Leandro valoraba el silencio absoluto, la comunicación entre ellos se limitó a las famosas notas en el refrigerador. Al principio eran puramente funcionales, pero poco a poco el tono empezó a cambiar, reflejando el aprecio de Leandro por la dedicación de Alma. Cuando Alma dejó una nota detallando cómo había resuelto un fallo en el sistema de seguridad de una vitrina de arte, Leandro le respondió: «Alma, su previsión no tiene precio. Usted se anticipó a la solución. Es invaluable su capacidad de observación y su iniciativa. La caja de chocolates belgas en la despensa es para usted. Disfrútelos». LMA era el reconocimiento explícito y sincero de su intelecto. Después de 20 años de ser menospreciada, su esfuerzo era invaluable. La dinámica de las notas se transformó en una conversación silenciosa basada en el respeto mutuo. Alma, 50 años, se sentía fuerte e independiente. Valeria ya estaba en la universidad. Una tarde de finales de 2023, Leandro la llamó a su estudio, algo inusual. La residencia Altamirano, con sus jardines vastos, se sentía inmensa. «Alma», comenzó Leandro, su voz baja, «he observado su trabajo. Usted es la persona más íntegra y eficiente que ha trabajado para mí. Su presencia ha traído una tranquilidad que no conocía». Hizo una pausa. «Hablo de usted.
Veo su esencia, su resistencia, su fuerza indomable. Es la primera mujer que valora mi existencia por lo que soy, no por lo que poseo. Se acercó a su escritorio y tomó un pequeño estuche de terciopelo. Necesito que sepa que la aprecio profundamente. Me gustaría que dejáramos atrás el título de empleador y empleada. Me gustaría ofrecerle mi vida, mi respeto incondicional, mi apoyo para usted y para Valeria. Alma, ¿se casaría conmigo? El miedo a ser herida de nuevo, el fantasma de Ernesto y Begoña, la hizo temblar. Don Leandro, tengo miedo de volver a entregar mi confianza, susurró Alma. Le pido una oportunidad de demostrarle que lo que busco es una compañera, no una sirvienta, sino alguien con quien compartir la quietud y el respeto. Alma lo miró. Él prometía respeto, y el respeto era el tesoro más grande. Sí, don Leandro, dijo enderezando su espalda. Acepto casarme con usted. Los preparativos de la boda en 2024 fueron discretos. Alma y Valeria estaban en una boutique de alta costura, eligiendo detalles, cuando ocurrió lo inevitable. Al salir de la tienda, justo en la banqueta, Alma se topó de frente con Ernesto. Ernesto, con un aspecto algo más desaliñado y su expresión de fastidio permanente, se detuvo. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo, con su tono condescendiente. «¿Saliendo de tiendas de lujo, Alma? Ya encontraste otro incauto para que te mantenga, ¿eh?» Valeria se tensó, pero Alma la detuvo. «Ernesto», dijo Alma, «tranquila, no es de tu incumbencia. Y te recuerdo que los pagos de la manutención se han retrasado 3 veces este trimestre. Dile a tu abogado que el de Leandro es menos tolerante con los impagos». Ernesto se burló. «¿Leandro? ¿Otro mesero con ínfulas? ¿Qué, no te da vergüenza a tu edad andar de arrimada?» Estaba a punto de lanzar otro dardo cuando una voz poderosa y serena cortó el aire. «Me temo, Cienfuegos, que el único que tiene vergüenza en esta conversación es usted». Leandro Maximiliano Altamirano apareció, alto y elegante, con su traje hecho a la medida, irradiando una autoridad que hizo que Ernesto palideciera. El apellido Altamirano era sinónimo de poder. «Don Leandro», balbuceó Ernesto, el miedo reemplazando la arrogancia. «¿Qué hace usted aquí? Yo solo saludaba a Alma». Leandro se paró al lado de Alma, poniendo una mano firme en su espalda. «Alma ya no es solo Alma, ella es mi prometida, y dentro de poco será la señora Altamirano». Ernesto abrió y cerró la boca, incapaz de formar una palabra coherente. «Pero hay algo más importante que debes saber, Cienfuegos», continuó Leandro, con una calma aterradora. «Sé que su actual negocio de distribución de textiles, el que apenas mantiene a flote su pequeña operación, depende de un contrato exclusivo para proveer los uniformes de varias de mis filiales, incluyendo la manufacturera El Crisol, la misma fábrica donde Alma trabajó de joven». Ernesto se tambaleó. El contrato de proveedor Altamirano Cienfuegos era su salvación económica. «Usted firmó ese contrato hace 6 meses, ¿recuerda?» Leandro sonrió fríamente. «Tiene una cláusula de rescisión unilateral si cualquiera de los asociados principales incurre en faltas graves de ética, moral, o como lo establece, si intenta hostigar o amenazar a un familiar directo del firmante del contrato. Alma y Valeria están a punto de ser mi familia, y lo que acaba de intentar hacer aquí, Cienfuegos, es hostigamiento». Ernesto Julián Cienfuegos del Valle se quedó mudo. No era solo que Alma hubiera ascendido, era que su ascenso ahora controlaba directamente su miseria. «Retírese, Ernesto», ordenó Alma, mirándolo por última vez con una piedad fría, «y no te acerques jamás a Valeria. Tu contrato depende de ello». Ernesto, derrotado, se perdió entre la multitud, un hombre cuyo ego había sido triturado.
Alma suspiró, sintiendo que un peso ancestral se liberaba de sus hombros. La reivindicación no había llegado de su propia boca, sino de la protección incondicional del hombre que la amaba y respetaba. El día de la boda fue un evento lleno de luz y felicidad tranquila, en los jardines de la residencia Altamirano. Alma Esperanza Rivas Montes, la niña rechazada, la mujer que soportó el maltrato en el mesón del Gran Duque, finalmente se casaba por amor y respeto. Vistiendo un traje sencillo pero elegante, Alma miró a Leandro. Era una alianza de almas maduras que valoraban la lealtad. Leandro la tomó de la mano y le susurró: «Nunca más te sentirás desafortunada, mi alma. Eres la mujer más afortunada y fuerte que he conocido». Alma asintió, las lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Había revertido la percepción de toda una vida. Se había ganado su felicidad con coraje. Ahora, viviendo una vida plena, apoyada incondicionalmente por Leandro, con Valeria segura y amada, Alma finalmente encontró la quietud. La residencia Altamirano se convirtió en su verdadero refugio. La vida, a sus 50 años, apenas comenzaba. Si esta historia de resiliencia y venganza bien merecida te conmovió, déjanos un me gusta y suscríbete para más relatos de mujeres que lo perdieron todo, pero lo ganaron de nuevo, y con creces. Alma Esperanza Rivas Montes sintió el peso del terciopelo del estuche en su mano. No era el peso del diamante, sino el de la promesa que Leandro Maximiliano Altamirano había pronunciado. Respeto incondicional. Después de 20 años bajo el yugo de la indiferencia y el abuso, la palabra respeto resonaba en ella como un eco sagrado. Había aceptado. Al salir del estudio, el inmenso silencio de la residencia Altamirano, antes intimidante, se sintió como una manta protectora. La transición de ama de llaves a prometida del magnate fue manejada por Leandro con la misma pulcritud y discreción que Alma aplicaba a la limpieza de sus vitrinas de arte. No hubo escándalos ni anuncios grandilocuentes, solo la calma certeza de una decisión adulta y pensada. Alma, a sus 50 años, se encontraba en un torbellino de emociones: miedo a la felicidad, temor a la burla de doña Begoña y una alegría tímida que se atrevía a asomarse por primera vez en décadas. Leandro no buscaba ostentar, buscaba quietud, y Alma era la quietud que su alma cansada y solitaria a sus 62 años necesitaba. La presentó a Valeria, que ya cursaba sus últimos semestres en la universidad, no como su prometida, sino como su compañera de vida. Valeria, le había dicho Leandro, con una voz paternal que Ernesto jamás había empleado: «Tu madre es la mujer más fuerte y honesta que he conocido. Quiero compartir mi vida con ella, y quiero asegurarme de que ambas tengan toda la estabilidad y apoyo que merecen». Valeria, que había presenciado de primera mano la crueldad silenciosa del mesón del Gran Duque, no pudo más que abrazar a su madre, sintiendo por primera vez una paz genuina en su futuro. Su madre, la mujer que había sido despreciada por su propia familia y pisoteada por los Cienfuegos, no solo había escapado, sino que había ascendido a un plano de seguridad y reconocimiento impensable. Los preparativos para la boda, fijada para la primavera de 2024, se desarrollaron bajo el velo de la discreción ejecutiva. Alma supervisó cada detalle, pero esta vez no era una sirvienta. Era la señora de la casa. Escogió un vestido color hueso, elegante y sobrio, que realzaba su estatura media y la intensidad de sus ojos vivaces, sin buscar la pompa que nunca le había interesado. Era una boda para dos almas, y no para la sociedad. Sin embargo, el destino, caprichoso y a veces cruel, decidió que la historia de Alma no podía cerrarse sin un último acto de justicia kármica. Una mañana soleada de marzo, Alma y Valeria estaban en el corazón de la Ciudad de México,
en una de esas exclusivas boutiques de telas y detalles para novias que solo Leandro conocía. Acababan de confirmar la seda de los arreglos florales. Al salir a la banqueta de Paseo de la Reforma, rodeadas por el bullicio chilango de la tarde, la luz del sol se reflejó en el cabello cano de un hombre alto que se detuvo abruptamente. Era Ernesto Julián Cienfuegos del Valle. Ernesto, a sus 51 años, conservaba la complexión robusta y la mirada arrogante, pero su rostro mostraba signos de tensión y un leve rastro de descuido en su traje que Alma nunca le había visto. Su éxito temporal se había evaporado tan rápido como llegó, especialmente después de que Alma le ganara una parte sustancial de los bienes en el divorcio de 2018. El negocio de distribución de textiles que había iniciado, un intento desesperado por emular a su nueva y joven esposa, se mantenía a flote por pura inercia. Ernesto se acercó, la burla ya preparada en sus labios. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo, su voz resonando con el viejo tono condescendiente que Alma había soportado durante 2 décadas. Sus ojos se posaron en las bolsas de diseño que sostenía Valeria. «¿Saliendo de tiendas de lujo, Alma? ¿Ya encontraste otro incauto para que te mantenga, eh? Dime, ¿quién es el pobre diablo ahora? ¿Otro cocinero? ¿O tal vez un taxista con una pensión decente?» Valeria, con la sangre hirviendo, dio un paso adelante, pero Alma, con la tranquilidad que da la victoria asegurada, la detuvo con un leve toque en el brazo. Su moral inquebrantable se había fortalecido con el tiempo. «Ernesto», respondió Alma, su voz baja y firme, «no es de tu incumbencia, pero ya que estamos hablando, te recuerdo que los pagos de la manutención de Valeria se han retrasado 3 veces este trimestre. Y si me preguntas por el incauto, te sugiero que te concentres en no violar los acuerdos legales. Dile a tu abogado que el mío, que es excelente, es menos tolerante con los impagos de lo que era yo cuando te soportaba». Ernesto se sintió pinchado. Había esperado ver a Alma en la miseria, luchando por un departamento pequeño. La veía tranquila, con una paz en los ojos que él no podía entender. «¿Manutención? ¡Qué oso!», se burló. «Si ya tienes quien te dé para tus lujos, ¿por qué no le pides a tu amiguito que pague las cuentas de la niña? ¿Qué? ¿No te da vergüenza, a tu edad, andar de arrimada, viviendo de favores?» «A mí no me avergüenza el trabajo duro, Ernesto», replicó Alma, mirando a Valeria, que estaba a punto de explotar. «Vergüenza debería darte a ti, que no cumples con tus obligaciones paternales y que culpaste a tu propia madre por tus fracasos». Ernesto abrió la boca para lanzar la estocada final, ese golpe cruel que siempre usaba para desarmarla, cuando una voz poderosa, calma y cargada de una autoridad innegable cortó el ambiente como un bisturí. «Me temo, Cienfuegos, que el único que tiene motivos para la vergüenza en esta conversación es usted». Leandro Maximiliano Altamirano apareció. No caminaba, flotaba, alto, canoso, con una elegancia que hacía que el traje caro de Ernesto pareciera de segunda mano. Sus ojos, profundos y cansados, se fijaron en Ernesto con una intensidad que lo paralizó. Leandro, que había terminado una reunión de negocios en un edificio cercano, había prometido pasar a recogerlas. Ernesto palideció. El apellido Altamirano era un mito, sinónimo de poder financiero en todo el país. El pánico borró instantáneamente la arrogancia de su rostro. Leandro no le ofreció la mano. Se paró al lado de Alma, poniendo una mano firme y protectora en su espalda. Este gesto tan simple valía más que cualquier joya. Era el escudo que Alma nunca tuvo. «Alma ya no es solo Alma», dijo Leandro, su voz baja pero perfectamente audible. «Ella es mi prometida, y dentro de poco, el mes que viene para ser exactos, será la señora Altamirano, lo que, por definición legal y moral, convierte a su hija, Valeria, en mi familiar directo.
Ernesto Julián Cienfuegos del Valle sintió como el mundo se le venía abajo. No solo Alma había ganado el divorcio y había logrado una reivindicación social, ahora estaba a punto de casarse con la única persona en la ciudad que realmente podía arruinarlo, el hombre al que había intentado impresionar desde la distancia, sin éxito, durante años. ¿Prometida? ¿La señora Altamirano? Ernesto tartamudeó. «¿Pero cómo? Si ella era mi ama de llaves? Digo, mi exesposa, ¿no?» Alma, sintiendo la humillación de Ernesto, saboreó una justicia que no era dulce, sino simplemente necesaria. Era la justicia de quien nunca se rindió ante la adversidad. Si has sentido esa sed de justicia que te quema el alma después de ser humillada, tómate un momento para dejar un comentario aquí, porque esta historia es para ti. Leandro continuó, ignorando la insolencia de Ernesto con la frialdad de quien despacha un mal negocio. «Pero hay algo más importante que debes saber, Cienfuegos», dijo Leandro, inclinando ligeramente la cabeza, como un depredador que se dispone a morder. «Sé que su actual negocio de distribución de textiles, ese que apenas mantiene a flote su pequeña operación de importación y venta, depende, de manera crítica, de un contrato exclusivo». Ernesto se puso blanco como el papel. Sabía exactamente a qué se refería Leandro. El contrato de proveedor Altamirano Cienfuegos. ¿Recuerda? Leandro continuó con una calma espeluznante. «Usted firmó ese contrato hace 6 meses con una de mis subsidiarias para proveer los uniformes de varias de mis filiales, incluyendo, curiosamente, la manufacturera El Crisol, la misma fábrica textil donde Alma trabajó de joven y que ahora pertenece a un consorcio de Altamirano. La mención de la manufacturera El Crisol, el lugar donde Alma había forjado su independencia, trajo un escalofrío de ironía a la escena. Ernesto estaba dependiendo económicamente del imperio de la mujer que él había desechado y que él mismo había visto esclavizada en esa misma fábrica años atrás. Ese contrato, Leandro explicó, ajustando la solapa de su traje, tiene una cláusula de rescisión unilateral. Permítame citarla. Si cualquiera de los asociados principales, incluyendo Cienfuegos del Valle, incurre en faltas graves de ética, moral, o si intenta hostigar, amenazar o dañar la reputación de un familiar directo o futuro familiar del firmante principal, E.M. Altamirano, el contrato será rescindido inmediatamente sin compensación. El aire alrededor de Ernesto se había vuelto irrespirable. Su intento de humillar a Alma, a la vista de todos, en una de las avenidas más importantes de la ciudad, se había convertido en su ruina económica definitiva. Estaba a un paso de perder el contrato que le daba la única liquidez real en un negocio que, de otra forma, ya estaría en bancarrota. Lo que acaba de intentar hacer aquí, Cienfuegos, es hostigamiento. No solo a la madre de mi futura hija, sino a mi futura esposa. Esto es una violación directa del acuerdo. Mis abogados le enviarán la notificación de rescisión esta tarde. Si intenta apelar o crear un escándalo, tenga por seguro que le haré la vida legalmente imposible. Ernesto, que había llegado con la intención de pisotear, se encontró a sí mismo triturado por una máquina financiera invisible. No había amenaza física, no había gritos, solo la lógica fría y aplastante del poder que había pasado de largo junto a él. «Ernesto», ordenó Alma, mirándolo por última vez. En sus ojos castaños no había triunfo salvaje, sino una piedad fría y distante, la misma piedad que se le da a un animal herido que ya no representa peligro. «Retírese, y no te acerques jamás a Valeria. Tu contrato, o lo que queda de él, depende de ello. Ya no eres bienvenido en nuestras vidas». El hombre que había exigido el divorcio para casarse con su amante embarazada, el hombre que se había avergonzado de su esposa, ahora se tambaleaba. Ernesto Julián Cienfuegos del Valle se perdió entre la multitud,
su figura alta y robusta encogida, un fantasma de la arrogancia que había sido. La reivindicación de Alma había llegado, no por medio de la pelea, sino por la protección incondicional y el respeto de un hombre que la veía como su igual. Alma respiró profundamente, se sintió liberada. Un peso ancestral, la sombra de Pueblo Nácar, la crueldad de doña Begoña, la indiferencia de Ernesto. Todo se disipó en ese momento. Valeria se abrazó a su madre. «Mamá, esto es increíble. Don Leandro...» «Leandro», corrigió Alma, mirándolo con gratitud infinita. Él le sonrió, un gesto de calidez que rara vez mostraba a otros, pero que guardaba solo para ella. «Vamos a casa, Alma», dijo Leandro. «Tenemos una boda que terminar de planear». Las semanas siguientes transcurrieron en una calma restauradora. La residencia Altamirano, con sus vastos jardines, se convirtió en el escenario perfecto para el nuevo capítulo. Doña Begoña, que había vivido para ver la ruina de su hijo, intentó un último asalto telefónico contra Alma, gritando sobre la desgracia de los Cienfuegos y el mal de ojo que Alma había traído. Pero esta vez, Alma no la escuchó. Simplemente colgó el teléfono. Ya no tenía que soportar ese veneno. Había aprendido que la mejor defensa contra la maldad no es la confrontación, sino la distancia y la construcción de una vida tan fuerte que los ataques rebotan inofensivamente. La boda se celebró en un hermoso atardecer de primavera de 2024. Era un evento íntimo, sin la ostentación superficial que Ernesto tanto anhelaba, sino lleno de personas que valoraban a Alma por su esencia, su inteligencia y su tenacidad. Valeria estaba a su lado, orgullosa. Alma Esperanza Rivas Montes caminó por los jardines de la residencia Altamirano, sintiendo el viento en su pelo castaño oscuro. No era una niña asustada, ni la esclava de El Mesón del Gran Duque. Era una mujer de 50 años, madura, con la experiencia grabada en cada línea de su rostro y el futuro abierto ante ella. Leandro la esperaba bajo un arco de flores blancas. Sus ojos profundos y cansados brillaban con una nueva vitalidad. Cuando Alma llegó a su lado, Leandro tomó sus manos. Eran unas manos fuertes que habían cortado tela en la manufacturera El Crisol, que habían limpiado pisos y cocinado para un esposo ingrato, y que ahora sostenían la promesa de una vida digna. «Alma», susurró Leandro durante los votos, «me has enseñado que la fuerza no se mide en el ruido, sino en la resistencia silenciosa. Eres la mujer más afortunada, no por lo que tienes, sino por la forma en que has luchado y ganado tu propia paz». Alma sintió las lágrimas de gratitud, no de dolor, rodar por sus mejillas. Había pasado toda su vida sintiéndose la desafortunada, la que traía problemas, la que no merecía la suerte por no ser varón. Pero allí, frente a un hombre que la respetaba incondicionalmente, junto a una hija segura y amada, su percepción se revirtió por completo. Había invertido su destino. Había transformado la adversidad en una corona de laureles. La vida de Alma, a sus 50 años, apenas comenzaba. La residencia Altamirano ya no era solo el lugar de su trabajo bien pagado, sino su refugio, su hogar, el cimiento de una felicidad forjada con el acero de su propia moral inquebrantable. Había encontrado la quietud, la lealtad y el amor que la sociedad, su familia y su primer esposo le habían negado. La niña de Pueblo Nácar era ahora la señora Altamirano, y su historia era la prueba de que, cuando se siembra coraje, se cosecha respeto. Si te conmueve la historia de Alma y su merecida reivindicación, que te inspira a luchar por tu propia felicidad, dale un me gusta a este relato y suscríbete para que no te pierdas más historias de mujeres que demostraron que la adversidad solo forja diamantes.